Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Perú, con 54 votos a favor, 68 en contra, 2 abstenciones. El Pleno del Congreso dijo no al adelanto de elecciones para este año 2023. Partidos de la derecha se quieren quedar hasta 2024 y desde la izquierda se exigen que las nuevas elecciones incluyan una consulta sobre la Asamblea Nacional Constituyente. En tanto, las manifestaciones no se detienen, un escenario que analizamos. En Noticia Argentina, basta de circo, fin de lawfare, dijeron este miércoles miles de personas frente a los tribunales de justicia en Buenos Aires. Piden juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema y una reforma judicial que democratice el sistema. Les contamos y profundizamos en ello. En Noticia Estados Unidos, las escenas que recuerdan la brutalidad policial en el asesinato de George Floyd se repiten y se repiten. Este miércoles fue el funeral de Ty Nichols, un afroamericano de 29 años, golpeado mortalmente por 5 policías en Memphis en un control de rutina. La policía de esta localidad anunció que se desactivó la unidad a la que pertenecían los uniformados. Pero ¿por qué este tipo de hechos no son suficientes? Vamos a verlo. Noticia casi comienza. Bienvenido, bienvenidas. En Noticia Perú, el Pleno del Congreso rechazó este miércoles el proyecto de ley de adelanto de elecciones generales para este año 2023. Una exigencia de millones de personas que protestan en todo el país desde hace casi un mes. 54 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones. El Pleno del Congreso dijo no a las elecciones generales en 2023. Por lo tanto, sigue vigente la fecha de 2024. A través de su cuenta en Twitter, el ente legislativo indicó que fue rechazado el texto sustitutorio de los proyectos de la Ley 1897, 1918 y otros, respecto a la reforma constitucional para el adelanto de elecciones. Tras esta decisión, congresistas del movimiento Pueblo Libre anunciaron que el Pleno debatirá mañana jueves la cuestión de orden presentada por Jaime Quito, en donde se propone adelanto de elecciones al 2023. Pero acompañado de un referéndum para una asamblea constituyente. Esta es una de las exigencias claras del pueblo en las calles: adelanto de elecciones presidenciales, cierre del Congreso y consulta popular sobre el cambio de constitución. Así se profundiza la crisis institucional y la credibilidad de los poderes de Estado sigue en caída. Según sondeos, la presidenta designada tiene una aprobación del 20% y el Congreso el 9%. En medio de este escenario político, hace casi un mes que comenzaron las protestas y desde entonces, la respuesta del Estado es represión a las movilizaciones. El resultado son más de 60 peruanos asesinados y decenas de heridos. Más información a esta hora con nuestro corresponsal Jaime Herrera. Hola Jaime, muy buenas noches. En este recorrido que has hecho, ¿dónde te encuentras ahora? Inicialmente te saludamos vía telefónica. Hola Tatiana, ¿qué tal? Un gusto saludarte. En efecto, estamos en Lima ya para poder continuar con la cobertura de la crisis política y social en Perú. Crisis que se acentúa porque ya, como lo adelantaste, el Congreso de la República decidió rechazar el proyecto de ley que pedía el adelanto de elecciones y el recorte del mandato presidencial y del Congreso de la República. Cabe mencionar que esto no es lo que la gente pide en las calles. Sin embargo, demuestra la intención del legislativo, de los congresistas, de las distintas bancadas, de querer atornillarse en sus curules en el Congreso de la República. Sin embargo, después de que este proyecto de ley que pedía el adelanto de elecciones para el mes de diciembre y el fin de su mandato para abril del próximo año, se quedó prácticamente encarpetado. Hay 2 propuestas nuevas que se han hecho. Una desde la bancada de derecha de Avanza País, que planteaba
que las elecciones se den en el mes de diciembre de este año, pero que el mandato concluya inmediatamente. Pero adicionalmente pedían también una consulta popular por la cual se decida que los sentenciados por terrorismo o por homicidio no puedan participar de ninguna postulación a elecciones. Y esto inmediatamente fue negado también por el Congreso de la República. Hay una nueva propuesta del partido de izquierda Perú Libre, justo el partido que llevó a la presidencia Pedro Castillo, que plantea elecciones dentro de los próximos 4 meses, pero al mismo tiempo una consulta para saber si el Perú quiere o no una asamblea constituyente. Este pedido se estaría recién debatiendo su admisión el día de mañana a las 11 de la mañana, debido a que el presidente del Congreso decidió suspender la sesión del Pleno hasta el día de mañana. Como te decía, estos pedidos no son exactamente lo que la gente quiere, pero demuestra el interés del Congreso de permanecer, de atornillarse en ese cargo, de los distintos congresistas, sobre todo de los de la derecha. En realidad también han generado el rechazo profundo de la población, que se mantiene en las calles manifestándose, no solo en Lima, sino en todas partes de las distintas regiones del país, principalmente en el sur del Perú. Esto además ha implicado que, como bien recordamos, la presidenta Dina Boluarte dijo que si es que el Congreso no aceptaba el adelanto de elecciones, ella iba a presentar 2 propuestas, una también que tenía que ver con el adelanto de elecciones, un proyecto de ley, y la otra que no la mencionó y que podría significar un posible renuncia, porque la renuncia de la presidenta da lugar a que inmediatamente se nombre una mesa directiva transitoria para que gobierne el país, mientras se convoca a una nueva elección en el plazo más corto posible, Tatiana. Y entre tanto, ¿cómo asumen desde las calles aquellos que protestan? Has recorrido, cientos de kilómetros de un lado hasta otro, así que ayúdanos a entender esta radiografía, porque todo lo que está pasando en el Congreso es una expresión del rechazo en las calles en todo el país. Así es, Tatiana. Nosotros estamos en Lima en este momento y de manera simultánea hay una movilización masiva que nosotros hemos estado acompañando hace un instante y que estaba recorriendo las calles aledañas al Palacio de Justicia. Luego se han dirigido a las calles aledañas al Congreso de la República y definitivamente esto demuestra que la gente no se cansa. Estamos prácticamente a poco de cumplir 2 meses de una crisis política y social y la gente insiste con estar en la calle. Hay analistas que manifiestan que el gobierno y el Congreso estarían tal vez jugando a cansar a las manifestaciones, dilatando el tiempo, posponiendo los debates y tal vez tratando de cansar a la gente que está en las calles, y que, por ejemplo, en regiones como Puno, donde hemos estado hasta la mañana de hoy, prácticamente la gente lo que dice es que ellos ya están 2 meses prácticamente en las calles con paros indefinidos, con 28 días hasta hoy de huelga indefinida, pero que sin embargo ellos no van a descansar. Ellos dicen que han pasado prácticamente 2 años en pandemia y ahora paralizar por la mejora de sus hijos, de sus nietos, no les va a impedir que puedan continuar en las calles manifestándose y protestando como lo han venido haciendo durante todo este tiempo, Tatiana. Ahí está la respuesta entonces de todo este pueblo movilizado. Gracias, Jaime. Muy buenas noches. A ti, Tatiana, buenas noches. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Raúl Noblecilla, ex viceministro de la Presidencia en el Consejo de Ministros, nos acompaña desde Lima. Raúl, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Gracias por la invitación. A usted muchas gracias. Primero, conocer su opinión acerca de lo sucedido hoy en el Congreso peruano. Tatiana, lo que viene sucediendo en el Congreso de la República es el reflejo de la crisis total que estamos viviendo y que estamos todavía afrontando desde las calles y lamentablemente con un Congreso, con un Ejecutivo que da espalda a la realidad. Estamos viendo cómo se intentaba hacer aparecer a los fujimoristas, que son los que pusieron este dictamen de reforma constitucional, como si fueran ellos los que llevaran o quisieran resolver el problema de la crisis, llamando a un adelanto
de elecciones. Pero ya no es posible, Tatiana, o nunca fue posible el solo adelanto de las elecciones. El solo adelanto de las elecciones es, como dice el dicho, cambiar moco por baba. Hoy el pueblo está claramente en un gran ánimo constituyente. Hoy el pueblo entiende, Tatiana, que ya no es cambiar a una persona por otra, ya no es cambiar a un operador del sistema neoliberal por otro, es cambiar las reglas de juego. ¿Y qué impide que se cambien? El único que tiene el poder para hacerlo, que es el pueblo. ¿Cómo lo está pidiendo? Pues desde su lucha, desde las calles, con 60 muertos de sacrificio, que no queremos ni uno más, pero ya no depende del pueblo movilizado, sino depende de ellos mismos, de ese Congreso que es totalmente fascista en su gran mayoría, y de una usurpadora como Dina Boluarte, que se atornilla en el poder. Déjame decirte, Tatiana, porque he estado siguiendo los comentarios del periodista en Lima, muy exactos. Aquí el tema de Dina Boluarte es ¿por qué no renuncia? ¿Por qué no renuncia? Y la respuesta creo que la encontramos en que ya está convencida de que de Palacio de Gobierno tendría que ir a la cárcel. Ya Dina Boluarte se metió tanto en la cloaca, se metió tanto en esa guarida de corruptos y asesinos, que ya es imposible que pueda salir hacia una transición. Ella lo único que tendrá que responder es ante la justicia, aquí en el Perú y en el mundo, porque los crímenes que ha cometido este gobierno usurpador son de lesa humanidad. Acá ha habido torturas, ha habido asesinatos. Y eso es lo principal. Y hay personas desaparecidas además. Hay gravísimas denuncias de desaparición forzada. Además, Tatiana, estamos en un régimen totalmente dictatorial. Y es un régimen que el pueblo está en sacrificio desde el primer día que usurpó Dina Boluarte, convencido en una agenda política, Tatiana, que no solamente va a las nuevas elecciones, sino va a la Asamblea Constituyente. No es posible uno sin lo otro. Es imposible. La demanda del soberano es clarísima. Nos vamos hacia una refundación, y esa refundación solamente es real y tendrá esperanza con un cambio de constitución. Pero, y aquí todos nos preguntamos, ¿a qué le teme la derecha? ¿Le teme al juego de las elecciones, ese juego que tanto le gustó durante todos estos últimos años para poner operadores distintos, uno de un polo de un color, otro de otro color, pero finalmente cancerberos de sus intereses? ¿Por qué le tiene miedo? Y volvemos a repetir, Tatiana, hoy la derecha que ha gobernado este país, por lo menos en los últimos 30 años después de la caída del dictador, que cae el dictador Fujimori, pero el neoliberalismo se impone, le tiene miedo a la razón y al pueblo. Dos componentes que no tiene la derecha. Claro, y se mantiene durante todo este tiempo el mismo modelo extractivista, en el que vemos además cómo han ido creciendo lamentablemente los índices de pobreza y de pobreza extrema. Ahora, volviendo al Congreso, para entender aún más lo que sucede dentro del sistema legislativo de Perú, Raúl, la derecha dice que todo esto que está pasando es culpa de la izquierda. La izquierda dice: vamos a votar en contra de un proyecto de ley de adelanto de elecciones porque debe tener la consulta popular, el llamado a un referendo para una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, todos los titulares de prensa plantean que en este momento la situación que se está registrando, pues prácticamente es culpa de quienes votan en la izquierda de esta manera. ¿Cuál es su análisis? Bueno, lo primero, Tatiana, en nuestro país tenemos una prensa en donde el 98% es manejada por un grupo de interés económico privado. Una familia, para ser más exacto, tiene el control monopólico de los medios de comunicación. Ya con esto te podrás dar cuenta lo fácil que es mentir, lo fácil que es distraer, lo fácil que es manipular. Bueno, resultó siendo fácil. Pero hoy ese pueblo movilizado
ya no es un pueblo tan bobo, ya no es un pueblo que se come el primer titular de mentira. Hoy ese pueblo movilizado es un pueblo altamente politizado, Tatiana. Es un pueblo que también, como se analiza, ya no está reclamando una posta médica, ya no está reclamando que le arreglen la vereda, que le arreglen el parque, no. Hoy está demandando cambios sustanciales. ¿Para qué? Para poder pasar hacia una reformular la patria. Eso es lo que está pidiendo el pueblo. Y hoy te pide nuevas elecciones, hoy te pide asamblea constituyente. Como vuelvo a repetir, no puede haber una cosa sin la otra. Y no por capricho, sino porque realmente estamos en un ánimo constituyente para poder realmente pasar o dar pasos hacia adelante con una constitución que permita realmente intentar esa patria con justicia social que el neoliberalismo y todas sus políticas han negado. Ahora bien, la izquierda en el Perú se le trata de ver como si no quisiera el adelanto de elecciones, como que al contrario quisiera también en contubernio con los grupos fascistas atornillarse y quedarse en el legislativo. Eso no es verdad, porque lo que es verdad, Tatiana, es que nosotros estamos acompañando a las protestas populares. Y esas protestas populares, vuelvo a repetir, no piden solamente el adelanto de elecciones, sino piden la asamblea constituyente. Entonces, ¿qué se espera con esto? Que mañana, que se va a debatir el dictamen en minoría, que muy bien lo ha señalado tu colega periodista aquí en Lima, viene desde las fuerzas de la izquierda o desde una representación de la izquierda, en donde se condiciona, Tatiana, el adelanto de las nuevas elecciones con la Asamblea Constituyente. Y congresistas de la derecha, Raúl, ya dijeron que eso no va a pasar. De una vez estaban adelantándose a lo que va a suceder mañana. Congresistas de la derecha dijeron, eso no pasa. Seguro, y seguro harán todo lo que esté en sus manos y lo que está en las manos de los grandes poderosos que no solamente están en el Perú, sino están en la parte norte de nuestro continente, para tratar, desde luego, de tener ese plan maquiavélico. ¿Y cuál es el plan de ellos? Tú también lo acabas de repetir y lo acabas de reflexionar. Aquí está en juego también las concesiones mineras, aquí está en juego el gas de camisea, aquí está en juego la inversión neoliberal de muchas potencias extranjeras, de muchas potencias de dominación económica dentro de nuestro territorio que necesitan este Congreso fascista hasta el 2026, porque se van a empezar a hacer renovación de concesiones. Es decir, ellos también están desesperados en su propio y egoísta juego, que es que cuidar esos intereses monopólicos, esos intereses extranjeros, esos intereses de grupo aquí en el Perú. Pero contra eso, ¿qué tenemos, Tatiana? Tenemos la posibilidad. ¿Y dónde está la posibilidad exactamente? ¿Está en el Congreso de la República? En el Congreso de la República hay posibilidades, pero la certeza del triunfo está en las calles. Y créeme, nadie espera un muerto más, nadie espera un herido más, nadie espera un desaparecido más, pero es el pueblo el que está dispuesto a dejarlo todo por ser escuchado y atendido. Y ahí es donde tenemos que poner toda nuestra atención, toda nuestra solidaridad y toda nuestra fortaleza. Nos decía también como una de las hipótesis de lo que pueda hacer la presidenta designada Dina Boluarte, y es que toda esta situación se mantenga en este mismo círculo vicioso para desgastar la movilización social. Y no solamente en Lima, en todo el país. Mire, por ejemplo, lo que sucede en Puno, que es realmente inédito, cómo pasan 28 días con tal nivel de movilización y de organización y de cohesión, además de carácter social. ¿Cree usted que es un plan que se esté tejiendo? Mira, sí, indudablemente, es tirar la piedra lejos, tirar la pelota lejos, ganar tiempo, ¿verdad? Y claro, en ese ganar tiempo puedes desmoralizar, puedes aburrir, puedes cansar, pero la lección que nos está dando el pueblo peruano, esa es una lección realmente no solamente para el Perú, sino para el contexto de los países de América Latina que aún resistimos, que aún peleamos por una verdadera independencia y vivir en justicia social. Yo creo y estoy convencido que la movilización cada día que pasa no se cansa, sino va ganando más fuerza, va ganando más motivación. ¿Y sabes por qué, Tatiana? Porque el pueblo, vuelvo a repetir, se ha politizado, ha aprendido ya
ha aprendido que esto no es solamente un saludo de bandera, esto no es, bueno, vamos a bajarle la fiebre al paciente, no, aquí nos la jugamos todo. Y al jugárnosla todo, también tenemos en nuestras conciencias y en nuestros recuerdos y en nuestros corazones a 60 peruanos, menores de edad, mujeres que han sido asesinadas por el régimen. Y en honor a ellos, a esa heroicidad de ellos, el pueblo está convencido de que esta lucha, si se pierde, no será por cansancio, sino dejándolo todo. Y decenas de heridos. Por último, Raúl, el papel como analiza de las fuerzas militares. El gobierno designado de Dina Boluarte, por ejemplo, volviendo al tema de la radiografía de Puno, envía más de 500 militares de distintas regiones a Puno, pero como si fuera poco envía también contingentes de la policía, armamento, incluso pide armamento a Ecuador, que además Ecuador a través del presidente Guillermo Lasso se lo envía. Es decir, esto se ve evidentemente como una respuesta a la movilización social, pero si lo vemos de manera más detallada y con una observancia política, ¿cuál cree usted que será en adelante el papel de las fuerzas militares? ¿Van a hacer específicamente todo lo que esté pidiendo el gobierno designado de Dina Boluarte? ¿Seguir reprimiendo a la población, seguir lanzando bombas lacrimógenas, seguir asesinando personas? El papel de las Fuerzas Armadas es el papel que cumplen, ¿verdad?, de cuidar al Estado. Y el Estado hoy es un Estado fascista. El Estado hoy es un Estado en contra de su propio pueblo. Y el papel es lamentable el que viene cumpliendo la policía y las Fuerzas Armadas. Y permíteme, Tatiana, aquí tenemos que ser muy claros. Y si sirve desde prensa extranjera, porque ya sabemos que desde la prensa nacional es nada lo que se puede conseguir, hacer un llamado a ese pueblo uniformado y hacer un llamado en algo muy sencillo, Tatiana. No se puede cumplir órdenes que atenten contra los derechos humanos. No se puede cumplir, por más general que sea, una orden que diga mata al pueblo. En eso se hace un llamado a los hombres, a ese pueblo que tiene el uniforme, que más que cuidar el Estado asesino y fascista, debe cuidar al pueblo y debe cuidar el respeto a la democracia, que hoy ya no estamos en democracia. Ojalá, Tatiana, que exista una reflexión dentro de ellos. Y una reflexión que no significa que vayan a estar en contra de sus superiores o una sublevación, no. Simplemente a favor de los derechos humanos, a favor del mismo pueblo que hoy viene siendo tristemente masacrado por esta dictadura. Así que es triste, Tatiana, pero vuelvo a repetir, estamos convencidos de que estamos tal vez en la hora más oscura, pero después de esta hora más oscura viene un amanecer. Que así sea y que ese amanecer llegue pronto, porque ha sido muy doloroso, muy lamentable, más de 60 personas muertas, entre ellos mujeres, adolescentes, niños, decenas de heridos, hay personas desaparecidas y muchísimas otras en las cárceles, entre ellas miembros de medios de comunicación alternativos. Raúl, muchísimas gracias por el análisis, buenas noches. Buenas noches y un saludo para todos. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, basta de circo, fin de la UFER, dijeron este miércoles miles de personas frente a tribunales de justicia en Buenos Aires. Piden un juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema y reforma judicial que democratice el sistema. Les contamos y lo analizamos. Al volver, estamos en Es Noticia. Un país con corazón acompaña a sus familias. En un país con corazón, los mayores están protegidos. Un país con corazón iguala los derechos de sus madres y las oportunidades de sus hijos y de sus hijas. Un país con corazón los ayuda a progresar. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida.
Evita un strike y hazle out al aburrimiento. Llega a Home con nuestra programación. No te quedes sentado. Anota una carrera con NAD, Deportes Telesur y Goles al Bate. Sigue la cobertura caribeña del béisbol y sácala del estadio con nuestra señal en la Serie del Caribe. Solo por Telesur. En noticia argentina, numerosas organizaciones políticas y sociales se plantaron frente a tribunales de justicia para decir basta de mafia judicial. Exigen una renovación total del Poder Judicial que denuncian opera en favor de una minoría. Por la democratización del Poder Judicial, la remoción de los jueces de la Corte Suprema y el fin de la persecución judicial son las motivaciones que llevaron este miércoles a cientos de dirigentes y militantes de varias organizaciones sociales, gremiales y políticas, en marcha hasta la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales y sede de la Corte Suprema en Buenos Aires. Con los mismos reclamos, hubo también movilizaciones en varias ciudades del país. Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina y diputado del Frente de Todos, los tiene muy claros. Dice que es enfrentarse a una cúpula judicial cooptada por los poderosos del país. Volvemos a esta Plaza Lavalle para reclamar la remoción de los integrantes de la Corte Suprema. Son 4, 2 entraron por la ventana puesto a dedo por Macri y los otros 2 aplaudían mientras se violaba la Constitución. Son los responsables del intento de impunidad a través del 2x1, son los responsables de la persecución política que se ejerce a través de jueces amañados, son los responsables de que Comodoro Pi funcione como una cloaca. A los miembros de la Corte Suprema se les acusa por no ejercer el rol de superintendencia sobre el Poder Judicial, al observar sin hacer nada el dictado de fallos vergonzosos o constatarse irregularidades y desvíos en la conducta de algunos jueces. Los manifestantes condenan, por ejemplo, la persecución política y judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández, el caso de la dirigente social Milagro Sala o el traslado de la causa que investiga maniobras del Lago Escondido a Comodoro Pi. Operan para beneficiar las minorías, al poder concentrado, mediático y de acuerdo con los dictados del imperio. Es la percepción de la clase trabajadora y política. Son los jueces que nos mandaron a la escuela en la pandemia, son los jueces que acuerdan con la reta, son los jueces que defienden 500 empresarios que dijeron no al juicio político, entre ellos los que nos aumentan el precio de la carne, los que nos aumentan el precio de la comida. El llamado de Madre de Plaza de Mayo es a luchar contra lo que califican como un partido judicial, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. No nos quedemos con este tan importante acto de ninguna manera. Tenemos que seguir sin bajar los brazos. Y ahí viene la tarea de la militancia. Tienen que ir a los barrios, hablar con los vecinos, panfletear, explicarle la verdad de lo que está ocurriendo, vuelvo a repetir, con esta mafia judicial.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados tendrá esta semana su segundo encuentro para debatir sobre los 14 pedidos de enjuiciamiento a los 4 miembros de la Corte Suprema, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Una vez que declare la admisibilidad de las denuncias, comenzará un sumario para recolectar las pruebas correspondientes, en el que los diputados podrán citar a los acusados. Allí en la información sumamos más hechos de una situación que se exige desde hace varios años, que se acabe lo que ha denominado hoy toda esta gente que se movilizaba hasta tribunales en Buenos Aires, la mafia judicial. Juan Carlos Bartolota con nosotros desde la capital de Argentina. Hola Juan, adelante, muy buenas noches. Fuerte y claro todo lo que dijeron allí afuera de tribunales, todas estas personas. ¿Qué tal, Tatiana? Es un reclamo que se viene dando, como bien decías, y como si escuchábamos en este completo informe, no me deja mucho más para agregar, que tiene que ver con este reclamo de cambios en la justicia que impulsó el propio presidente Alberto Fernández, pero que ya venía de alguna manera tomándose de algunos proyectos que tenía, mirá vos qué paradójico, ¿no? El expresidente Mauricio Macri, que había también formulado una suerte de convocatoria a cambiar la justicia. Había un proyecto, Justicia 2020, de lo cual se tomó el propio presidente Alberto Fernández algunos fundamentos para impulsar una reforma judicial que ahora, quienes fueron oficialistas y hoy son oposición, estamos hablando de Juntos por el Cambio, se niegan a debatir en el Congreso, porque dicen que es un embate del kirchnerismo para buscar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. Paradójico, ¿no? Porque los temas que se buscaban antes servían y ahora no están sirviendo. Hay que ver cómo se está planteando todo este panorama, además de los fallos que ha tenido la Corte Suprema de Justicia, sucesivamente la modificación de una ley, la derogación de una ley que tenía 16 años de vigencia, que era la que regía la composición del Consejo de la Magistratura. Este es un organismo creado justamente en la reforma constitucional de 1994, por el cual se lleva adelante todo lo que tiene que ver con los manejos judiciales, es decir, desde el nombramiento de jueces, su desempeño, la posibilidad de juicio político para esos mismos magistrados, todos por tratos menores a la Corte Suprema de Justicia, porque el juzgamiento de los miembros de la Corte Suprema de Justicia quedó en manos del Congreso, como indicaba también la anterior Constitución. Pero bueno, este organismo siempre ha tenido un desempeño errático, con muchos problemas en su composición. Las distintas elecciones legislativas que van cambiando el mapa parlamentario, legislativo, hacen que no haya demasiados acuerdos para un funcionamiento normal de este organismo, que es vital, porque es el que de alguna manera controla a los jueces federales. Y esta reforma que también, propone por parte del gobierno la creación de nuevos juzgados, democratizar la justicia, sacarle el poder a Comodoro Pi. Comodoro Pi es una base, un centro judicial aquí en la capital federal, ubicado en la calle Comodoro Pi, en el barrio porteño de Retiro, donde está la mayoría de los juzgados federales, muchos de ellos, la mayoría, te diría, Tatiana, sindicados como propensos a llevar adelante la línea de Juntos por el Cambio, es decir, del macrismo. Por eso los fallos judiciales, vamos a recordar, el juez, el fallecido Bonadío, que citó, por ejemplo, 8 indagatorias a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, un sinnúmero de hechos que se han dado en los últimos tiempos. La paralización, si se quiere, que están reclamando desde los letrados de Cristina Fernández de Kirchner, de la causa donde se investiga el intento de magnicidio contra la vicepresidenta. Bueno, hay una serie de hechos que vienen reclamando y que en la justicia misma, en la propia población, está poniendo el foco en la justicia, una justicia que no está sirviendo a los intereses del pueblo, de la gente más necesitada, y que está sirviendo, como se está viendo en los últimos fallos, a los intereses del poder, sobre todo el poder económico. Un dato para tener en cuenta: uno de los ministros de la Corte fue abogado del Grupo Clarín y tiene que fallar en causas donde involucran al Grupo Clarín. Más claro, creo yo, echarle agua.
Por supuesto, es un clarísimo ejemplo todo eso que nos has dicho, si ves que teníamos siempre mucho por conversar. Gracias, Juan, por contárnoslo, porque con esto lo vamos a sumar de inmediato al análisis. Hasta mañana, buenas noches. Siempre es un gusto contigo hablar. Un gusto, Tatiana. gracias, Juan. Hasta mañana. Chao. Chao. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Eduardo Barcesat. Es abogado, es defensor de derechos humanos, nos acompaña desde Buenos Aires. Abogado, buenas noches, bienvenido. Buenas noches para ustedes y la audiencia. Muchísimas gracias. ¿Podríamos decir que es prácticamente inédito que una movilización tan masiva llegue a tribunales exigiendo la democratización del sistema judicial? Y como si fuera poco, no es menor decir que se exige un juicio político a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, yo diría que hoy es una necesidad institucional. Tanto la movilización del pueblo para reclamar por una justicia digna, como poner en marcha definitivamente el mecanismo previsto en nuestra Constitución para el enjuiciamiento y remoción, entre otros funcionarios, de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya desde el año 2016, pero muy acentuado en esta última etapa, se han convertido en un poder supraconstitucional. Es decir, han apropiado, usurpado, sería tal vez la expresión correcta, las facultades del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, convirtiéndose así en el único poder del Estado que dice, en definitiva, qué es lo que va a ser ley de la nación y qué es lo que va a ser decisión del Poder Político Administrador. Evidentemente es una forma de golpe de Estado institucional, un acto de violencia contra el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales, que ha tirado por la borda el Estado de Derecho, cuya piedra basal es la división de poderes, y como decía antaño la Corte, que el mérito mayor del Poder Judicial es el de saber mantenerse en los límites de sus incumbencias constitucionales sin pretender apropiarse de las de los otros poderes del gobierno federal. Recordemos que la Constitución argentina regula en primer término la actividad del Poder Legislativo, que es donde está el mapa político del país. Luego viene el Poder Ejecutivo y finalmente el Poder Judicial. Los dos primeros, legislativo y ejecutivo, son electos por la voluntad popular y por un mandato de plazo determinado. El único que es vitalicio, contramayoritario y previsto, como decía el texto del Federalista, de los padres de la Constitución de Filadelfia de 1787, para prevenir posibles desbordes demagógicos o políticos de los otros poderes, es precisamente este Poder Judicial. Es decir, está al servicio del privilegio y ha sido artífice principal de las políticas del lawfare o persecución judicial a la oposición, y al mismo tiempo también los autores principales del encubrimiento de sus amos, es decir, de las fuerzas económicas y políticas que constituyen el poder real del país. Doctor Barcesat, permítame, le pregunto a manera de ejemplo lo sucedido en Lago Escondido, en esta ahora fortaleza de un multimillonario británico, a donde se dan cita magistrados de la Corte Suprema, con el expresidente Macri en algunas oportunidades y con su círculo más cercano. ¿Ya es tan abierto que no les importa incluso su credibilidad ante el país, ante el mundo, empañar su imagen? ¿No les importa ya? Bueno, tan brutal es el tema que para protegerse y en connivio con los magistrados del Fuero Federal han dispuesto que la causa que estaba tramitando con cierto aliento, yo diría, para el pueblo argentino, de que se investigue y sancione condignamente a estos jueces y funcionarios, bueno, ha sido atrapada ahora por la Justicia Federal de Comodoro Pi, de manera que le han requerido al Juzgado Federal de la localidad de Bariloche que envíe todos los antecedentes
Veremos si la jueza que está a cargo de la investigación va a aceptar este traslado, esta forzada incompetencia del tribunal, que sería el que inició las actuaciones, porque es en el territorio donde se hizo evidente la comisión delictiva. Bueno, si rompiendo todas las reglas de procesales le remite la causa a sus pares de Comodoro Pi, que son los que monopolizan tanto la persecución judicial como el encubrimiento y protección de estos poderes espurios que amenazan el Estado de Derecho en la Argentina. Una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández fue una reforma profunda al sistema judicial argentino. Esto no se ha hecho. ¿Cuál ha sido la principal talanquera para avanzar? Por lo menos avanzar un poco en lo que queda de gobierno en esta reforma judicial. Bueno, personalmente creo que hubo decisiones estratégicas erradas. La reforma y democratización del Poder Judicial debía tener arranque en la Corte Suprema y no así en la Justicia Federal, que por supuesto depende, como todos los demás jueces, de la supremacía y el poder de revisión que ejerce la Corte Suprema sobre todo el Poder Judicial de la Nación. Bueno, el resultado es que hemos tenido una Corte Suprema que no solamente ha prohijado, sino que ha encubierto todas las prácticas del lawfare y que además, como dije antes, se atribuyó, usurpó las potestades que le corresponden al Congreso de la Nación como legislador y al presidente de la Nación como titular del Poder Ejecutivo. Y el último fallo que ha dictado esta Corte, que motiva el juicio político, es de tal, bajeza institucional, que ha desconocido la ley de presupuesto de la Nación, sancionada 2 meses antes de su pronunciamiento y que establecía la alícuota de la coparticipación federal para la ciudad de Buenos Aires en el 1,40%. Dicta un fallo la Corte después de que la ley entra en vigencia, diciendo que no, que la coparticipación de sus amigos de la capital federal tiene que ser del 2,95. Bueno, ya esto por supuesto desborda toda posibilidad de racionalidad en el derecho, porque conforme la propia doctrina de la Corte, los jueces deben emitir sus pronunciamientos conforme el estado de situación al momento del dictado de los mismos. Bueno, acá tenían la ley de presupuesto de la Nación vigente hace 2 meses y sin mencionarla ni aplicarla, por supuesto, la han derogado en lo que atañe a la coparticipación que le corresponde a la ciudad de Buenos Aires con un favor desmedido que además violenta una cláusula de la Constitución conocida como la cláusula del progreso, que le impone al gobierno adoptar medidas diferenciadas para igualar las condiciones de existencia entre las distintas provincias y regiones que componen el territorio nacional. Es decir, la ciudad más rica es la que recibe proporcionalmente mucho mayor aporte de coparticipación que aquellas que están inmensamente necesitadas de proyectos de obra pública que, repito, igualen las condiciones de existencia entre las distintas provincias que componen el territorio de la nación y que tienen una superficie y población muy superiores a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese es un ejemplo de cómo actúa la justicia en el país. Gracias por ayudarnos a comprenderlo, doctor Bercesat. Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Estados Unidos, las escenas que recuerdan la brutalidad policial en el asesinato de George Floyd se repiten y se repiten. Este miércoles fue el funeral de Tyre Nichols, un afroamericano de 29 años, golpeado mortalmente por 5 policías de Memphis en un control de rutina. La policía de la localidad anunció que se desactivó la unidad a la que pertenecían estos uniformados, también afroamericanos. Pero ¿por qué esto no es suficiente? Vamos a analizarlo. Al volver, estamos en Es Noticia.
Caracas, La Guaira serán los anfitriones de 8 equipos: Curazao, República Dominicana, Panamá, Cuba, Puerto Rico, Colombia, México y Venezuela. Del 2 al 10 de febrero, disfruta de la Serie del Caribe Gran Caracas 2023. Solo por Telesur. En noticia a Estados Unidos, el exceso policial continúa. El asesinato del afroamericano Tyre Nichols demuestra una vez más que el abuso de autoridad y la violación de derechos fundamentales son un problema sistemático en Estados Unidos. Vamos a revisarlo. Este miércoles se llevó a cabo el funeral de Tyre Nichols, quien fue asesinado por la policía a principios del mes de enero. Su familia se reunió en la iglesia cristiana Mississippi Boulevard, en Memphis, en compañía de los familiares de George Floyd. En las honras fúnebres, la madre de Nichols, Rockbaum Wells, solicitó la aprobación de la ley de justicia policial George Floyd. La vicepresidenta ejecutiva, Kamala Harris, asistió al funeral y pidió al Congreso agilizar las diligencias para la aprobación de la ley que permita regular las actuaciones policiales. Por su parte, las hermanas de Tyre Nichols dedicaron un poema a su memoria y se mostraron consternadas por el hecho de que ya no lo vuelvan a ver. Varios amigos lo recordaron como una persona agradable y que trabajaba para ver a su hijo de 4 años crecer. Tyre Nichols fue una víctima de una brutal golpiza policial el pasado 7 de enero, cuando se encontraba en las inmediaciones de su hogar, manejando un vehículo, y fue abordado por 5 agentes de la policía de Memphis, que lo detuvieron por una presunta infracción de tránsito. 3 días después, la Oficina de Investigación de Tennessee confirmó su muerte debido a las graves lesiones que le ocasionaron los oficiales, que ya se encuentran enfrentando un proceso penal. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Lisbeth Meléndez, es analista internacional en políticas estadounidenses. Lisbeth, buenas noches, bienvenida. Gracias. Lisbeth, ver de nuevo las imágenes, ahora el asesinato de Tyre Nichols, es recordar a George Floyd, es recordar a otros tantos, que es además extremadamente doloroso que sean los propios ciudadanos, y en este caso incluso afroamericanos también, que produzcan tal nivel de dolor a quienes están golpeando, pero además a sus familias y a toda una comunidad. Así que lo que uno se pregunta es, ¿por qué nada cambia? ¿Por qué esto se sigue repitiendo? Bueno, yo creo que parte del problema más grande en este país es la falta de reconocimiento del origen de las Fuerzas Armadas locales, lo que otro se oye como las fuerzas policíacas, que fueron creadas específicamente para redondear esclavos escapados, etcétera. El sistema desde su creación ha sido corrupto por un sentimiento de supremacía blanca, y al final del día la raza del policía no importa tanto como es el entrenamiento, la falta de respeto, la falta de accountability, como se dice en inglés, ¿no? De a quién tú le respondes, es mucho más importante que la raza de la persona que representa a la policía. En este caso en particular, aún así podemos ver, por ejemplo, que uno de los policías que estuvo durante este ataque, una persona blanca,
A esa persona no se le ha suspendido, no se le ha hecho cargo ninguno. Sin embargo, a estos 5 individuos y los otros 4 que no pertenecen a la fuerza policiaca, pero pertenecen a las fuerzas afiliadas, ya tanto como los paramédicos y otros, todos de raza afroestadounidense o afroamericanos, han recibido lo que se dice el comienzo de un castigo por sus acciones tomadas. Pero al final del día su raza, en cuanto a ese ataque, tiene muy poco que ver. Tiene que ver más con la adoración de las armas, con la fuerza sin impunidad, esta idea de que están sobre todo y sobre todos, lo que trae más a colación esto. Y de hecho mencionas a George Floyd, que el Partido Republicano ha dejado 3 actas, especialmente el acta de George Floyd, para traer contabilidad y para traer responsabilidad a las fuerzas policíacas en los Estados Unidos. No la han tocado, no va a pasar, y ahora con el cambio en la Casa de Representantes o en la parte baja del Congreso, se duda que se vaya a tocar en estos momentos. Pero otra vez, énfasis, la raza del policía no importa, el que sean policía es la razón por la cual sin impunidad se ven libres de faltarle respeto a los seres humanos que los rodean y a aquellos ciudadanos que ellos consideran más bajos de su propio estatus social. Lisbeth, hoy estas honras fúnebres de Tyre Nichols se convirtió en un evento con un muy fuerte carácter político. No solamente estaba la familia de George Floyd, estaba la vicepresidenta del país, Kamala Harris. Cuando la policía de Memphis da a conocer el video, porque fueron ellos mismos quienes lo hacen público, el presidente Biden hizo declaraciones, dijo que sabía lo que iba a suceder, que vendrían movilizaciones evidentemente y protestas, y que había llamado a la familia de este joven afroamericano de 29 años. Es decir, la Casa Blanca ha estado de una manera muy cercana siguiendo este caso, pero eso también va a la pregunta de nuevo, ¿de qué sirve? Si lo que parece es que esto no se resuelve con el acompañamiento de un sistema ejecutivo. No sé ni siquiera empezar a explicarte otra vez. Estas familias sufren lo último, la pérdida de un ser querido, un ser amado, sin impunidad, sin respeto. El discurso de la vicepresidenta Harris dice, entonces, ella como persona que es también de descendencia, de afrodescendencia, que auspició el acta de George Floyd después de las acciones de los policías en Minnesota, cual no se hizo nada en aquellos momentos porque ni siquiera ni el Senado, ni los republicanos del Senado y de la Casa, ninguno quiso darle seguimiento. Las citas y los comentarios del reverendo Al Sharpton sobre los sacrificios que hicieron tantas personas para lograr que personas afrodescendientes tuvieran acceso a estas procesiones, el abuso que se pasa, sin que se pase las leyes, sin que no solamente que se pasen, que se hagan valer las leyes que existen en cuanto a este tipo de comportamiento. Estos eventos van a continuar pasando, y esto es parte otra vez de un problema sistemático en los Estados Unidos que tiene que ver con con la supremacía blanca, con la economía y la falta de educación y entrenamiento de estas personas que internalizan sus personalidades y otros y actúan de esa manera tratando de emular a aquellos que ellos desean ser, simple y sencillamente para sentirse mejor que los ciudadanos a los cuales representan, los rodean y con los cuales se supone que estén actuando en comunidad.
Sí, dices esto y recuerdo un tema que fue clave después de las masivas movilizaciones tras el asesinato de George Floyd, que pasaron además meses, y se instaló la vida de los negros importa. Y allí se hablaba de la doctrina del enemigo interno, cómo tenían que pensar, cómo tenían que cambiar el proceso de entrenamiento en todo sentido de las fuerzas militares, incluidas de las policías locales. Lo que vemos entonces, diríamos que no ha pasado nada, o alguien en algún sector, en alguna localidad, ha dicho que se puede hacer algo. Mira, por ejemplo, te estamos hablando de quitarle los fondos, el movimiento aquí de reducir los fondos que reciben las fuerzas policíacas, simple y sencillamente para ayudarlos a invertirlos en otras formas para disminución de la violencia. Tienes asociaciones de cabildeo, como es la Asociación Nacional de Rifles y Armas, y otros que dicen que eso iguala el peligro, la falta de protección, cuando al final del día sabemos que mientras más se le pone... ¿Qué tiene que ver la policía con tener fuerzas, cómo decirte, militares? Yo te digo, yo vivo en un poblado muy pequeño y nosotros tenemos un tanque. ¿Para qué nosotros necesitamos un tanque militar aquí? Mientras más privilegios les des a estas Fuerzas Armadas, otra vez, dada las raíces por las cuales sale el movimiento policíaco en este país, que tiene que ver con el recoger, con el atacar y con el obedecer al amo sobre las personas buscando su libertad, como fueron los afrodescendientes, los esclavos y los esclavos, ¿cómo decirte?, toda forma de esclavitud en este país. Sabes que tienes que desconstruir el sistema y reconstruirlo de una manera que represente las necesidades del público, lo cual en estos momentos facciones políticas de ese país no desean ver para nada, porque eso les hiere en el bolsillo. Y para decir temas, no es solamente de supremacía blanca, es simple y sencillamente atado constantemente al sistema capitalista que vive de las Fuerzas Armadas para continuar su producción y engordarse los bolsillos. Es parte del modelo imperante, como una conclusión. Correcto. Entonces. Sí, una más para despedirte, y tiene que ver con la educación, pero no con la educación ahora de las fuerzas militares y de las fuerzas policiales, sino de la educación desde las escuelas. Sí, lo que hay es un asunto también de carácter tan profundo y de raíz. Allí lo que vemos entonces es que tampoco se ha hecho mucho, y eso, diríamos, depende necesariamente del sistema ejecutivo. Uno se pregunta, ¿por qué entonces no se hace? Bueno, tenemos que ver que en estos momentos hay un movimiento de educación en este país que quiere eliminar cualquier cosa que no represente, eleve y celebre la supremacía blanca. Y te deja con opciones para particularmente personas de color, ya sean de herencia latiné, ya sea herencia afrodescendiente, ya sea de herencia asiática, que les deja muy pocas opciones para levantarse y poder sobrevivir. ¿Qué te deja entonces? Eso se deja las Fuerzas Armadas, incluyendo la policía, o si tienes la suerte de recibir la caridad de una fundación o de una universidad, recibir estas cosas, pero al nivel educativo de formación. Cuando tú no puedes leer un libro sobre Rosa Parks, cuando tú no puedes leer un libro o una historia de Malcolm X o del Dr. Martin Luther King o de César Chávez o de Dolores Huerta y otros personajes importantes de la historia estadounidense, de nosotros como personas de color, porque te dicen que eso hace sentir a los blancos mal y eso hiere a los niños. Lo que estás haciendo es disminuyéndoles a ellos la capacidad de interpretar y de entender qué es lo que está pasando, y segundo, las opciones para las cuales ellos pueden levantarse más allá de este tipo de educación. Y están los gobernadores, las asambleas legislativas estatales
y el Congreso estadounidense apoyando este tipo de falta de educación que crea las condiciones en las cuales estamos hablando y por las cuales jóvenes como Tyler Perry han muerto, personas como George Floyd han muerto, y tantos otros cuyos nombres nunca se han ya ido a colación porque se han perdido en este azoteo constante que tenemos nosotros sobre la violencia. Ahora mismo en febrero estamos hablando ya de casi 38 asesinatos y acciones violentas contra personas por las armas, por fuerzas policíacas en este país, y acá vamos a entrar en el mes de febrero. Esto no tiene límite, con esto te despido, es un asunto definitivamente estructural. Lamentable que lo que quede como conclusión es que va a seguir sucediendo. Muchísimas gracias, Lisbeth. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Será hasta mañana. Sigan con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Soy Orlando Pérez y les acompañaré en la reflexión sobre lo que ocurre en nuestra patria grande. En Perú no solo hay incertidumbre y rabia, sobre todo hay indignación por todo lo que han hecho en tan poco tiempo las élites políticas conservadoras a través de Dina Boluarte, quien funge de presidenta de este país. Esta crisis solo se resolverá si hay un proceso constituyente que rompa el esquema del cual han usufructuado